La segunda interrupción. Sí, presidente. Gracias, congresista Acuña. Presidente, aquí se ha hecho una acusación realmente grave contra la congresista Glave, una acusación que no es sino más bien con alguna intención. Está la señora Villarán incluida en el informe en mayoría y nosotros, presidente, estamos de acuerdo que se investigue. La congresista Glave no ha blindado en ningún momento ningún acto de corrupción. Es más, ella es la primera en haber mencionado de que se investigue y no se opone a ninguna investigación. Si aquí vamos a cuestionar los roles y las funciones que cumplen los regidores, las regidoras, a mí me parece que no hay lugar, porque se trata más bien de ceñirnos a qué cosas sí incluye este informe Lavallato y qué no. Y aquí lo que queda claro es que se está excluyendo a dos personajes políticos como la señora Keiko Fujimori y Alan García. Está en interrupción, pero para que concluya, por favor. Entonces, presidente, aquí sí se quiere excluir de manera campante cuando hay indicios más que suficientes, presidente. Así como el alcalde Castañeda, del cual no se dijo nada. O sea, unos se ensañan con algunos y de pronto se blinda también a otros. Y eso desde la época de Comunicore, que el señor Castañeda queda casi limpio, blindado. Entonces, presidente, aquí lo que ratificamos como bancada Nuevo Perú es que se investiguen a todos los implicados. El informe hace mención, pero queda excluido dos personajes políticos que sí tienen también carga de... Congresista Richard Acuña, para que haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, obviamente este ha sido un debate amplio en el cual muchos parlamentarios se preocuparon en dar su posición y sobre todo en buscar lo que estaban buscando todos los peruanos en esos momentos, la verdad. Y comparto ahí las palabras de la señora presidenta, por su intermedio, señor presidente, cuando ella dijo que es momento de que los peruanos sepan la verdad, pero no una verdad a medias, señor presidente, sino una verdad que le use a todos los peruanos. Porque obviamente nosotros tenemos que saber que cuando hablamos de lavajato, hablamos de corrupción, hablamos de la gran corrupción o de estas grandes empresas que supuestamente vinieron a ayudar a ese país en un crecimiento económico en base a grandes proyectos, pero finalmente fueron empresas corruptas que se beneficiaron de esas personas que les gustaba recibir el dinero bajo la mesa. Y no lo decimos nosotros, hablamos de una realidad no solo peruana, sino también en base a lo que se dijo en la última Cumbre de las Américas, que probablemente el 2% del PBI de un país va destinado a corrupción, y que casi el 10% del presupuesto de ese país, la Defensoría del Pueblo lo ha dicho, que casi el 10% del presupuesto del país se va en corrupción. Estamos hablando que casi 16.000 millones de soles al año está destinado o se va para la corrupción. Y obviamente que para nosotros esto es algo muy lamentable, porque si hablamos de los presupuestos que pudo manejar el señor Toledo en su quinquenio manejó más de 220.000 millones de soles. Estamos hablando que probablemente en corrupción se fueron 22.000 millones de soles. En el gobierno del señor Alan García se manejó un presupuesto de casi 375.000 millones de soles. Se puede decir que casi 37.000 millones de soles fue destinado a la corrupción. En el gobierno del señor Humala se utilizaron casi 600.000 millones de soles para presupuesto nacional, y si nos basamos en la estadística también, podríamos decir que casi 60.000 millones de soles fue para la corrupción. En el gobierno del señor Kuczynski, cuando ejerció, tuvo un presupuesto de 142.000 millones de soles en el año que estuvo, y podríamos hablar que casi 14.000 millones de soles fueron a la corrupción. Y sumamos todo esto, estaríamos hablando, señor presidente, que desde el gobierno de Toledo hasta la fecha, casi 140.000 millones de soles se manejó por la corrupción, o se destinó
o llegó de forma directa o indirecta, bajo la mesa, como fuera, pero se fue a la corrupción. ¿Qué hubiéramos podido hacer nosotros como país con todo este dinero, señor presidente? Nosotros nos hubiéramos preocupado en construir probablemente 8 líneas de metro, nos hubiéramos preocupado en invertir 85 veces más en proyectos importantes como Caliwarma, podríamos combatir lo que significaría la inseguridad, tener infraestructura de educación de primer nivel, los hospitales que merecen los peruanos, o tal vez hubiéramos podido construir más de 650 centros penitenciarios a donde tienen que ir los corruptos, señor presidente. Porque es a donde nosotros tenemos que preocuparnos o a dónde llegar. Porque si nosotros seguimos basándonos en la información presentada por esa comisión de Lavajato, podemos saber de que esas empresas brasileras o esas empresas corruptas tuvieron contratos en los últimos gobiernos por casi 5.537 millones de soles. Y si hablamos a nivel de concesiones, casi 30.000 millones de soles. Entonces, 35.000 millones de soles con estas empresas corruptas. Directa, indirectamente, no sabemos si todas o no fueron contratos o concesiones corruptas. Hay con proyectos muy importantes, claro que sí. La carretera Tingo María, con el señor Toledo. En el gobierno del señor García se hizo el metro de Lima, línea 1. El señor Ollanta Humala, la carretera del Arenal. Y tantos proyectos emblemáticos y de suma importancia para el país, pero que probablemente muchos de ellos estuvieron relacionadas con muchos actos corruptos. Y lo que más me apena eso, señor presidente, que el día de ayer, probablemente un gran espectáculo penoso para el país, enfrentándonos entre cada uno de nosotros como Tiempo adicional. cada uno de los parlamentarios, nosotros en lugar de preocuparnos en saber la verdad y dejar de lado esas diferencias que tenemos en algunas oportunidades, no nos estamos preocupando únicamente en el corrupto, que obviamente tenemos que castigarlo, sino también en el corruptor, señor presidente. Tenemos algunos empresarios que están en España en estos momentos burlándose de los 130 parlamentarios, burlándose de los peruanos que viven en pobreza, burlándose del país probablemente porque les hemos dado las facilidades para que se vayan. Y eso nosotros no lo podemos permitir, señor presidente, porque al corrupto se le castiga y al corruptor también, porque no podemos darle ese tipo de facilidades, no podemos darle esas facilidades de que pueda imaginar que puede hacer con su país o con ese país su chacra o como siempre lo ha hecho. Y nosotros sí creemos, señor presidente, yo le pediría que me den tiempo adicional de los parlamentarios. Congresista Donaire fue utilizado por la congresista Espinosa, me parece. Le voy a ceder 2 minutos más. Han sido utilizados los tiempos de los congresistas de su bancada, congresista Acuña. Para que continúe, congresista. Es que no tengo a quién defender acá, señor congresista. Congresista, obviamente, va corriendo el tiempo, aproveche su tiempo. Muchas gracias. Y obviamente, señor presidente, cuando nosotros hablamos del trabajo realizado por esta comisión, nosotros tenemos que decir de que esa comisión, en base a sus funciones delegadas, sus obligaciones era ver el trabajo realizado desde el inicio de sus actividades de las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y otras empresas que estuvieron probablemente relacionadas, y nosotros sabemos además relacionadas con la corrupción. Señor presidente, y es por ello que yo también cuestiono acá, ¿por qué no se menciona en ningún momento lo que significó el trabajo de Odebrecht del año 93 al 99, cuando hubieron muchos proyectos del cual nosotros también deberíamos tener información? Y otro tema que me causa preocupación respecto a este informe, señor presidente, es respecto a que, a pesar de haber hecho un trabajo importante, de mucho tiempo obviamente, de parte de la misma comisión, acá no sabemos de qué manera
o la información exacta del señor Cuba, del señor Toledo, cuál ha sido su crecimiento patrimonial, nosotros hemos levantado el secreto financiero, tributario, pero hubiera sido importante que en las conclusiones de esa comisión se preocupen en decirnos qué información tenemos nosotros, cuántas casas, cuántos carros, qué han hecho con ese dinero. Hemos podido tener la oportunidad de saber toda esa verdad y no la sabemos, señor presidente. Y además, señor presidente, cuando se hablaban de los proyectos, son 78 proyectos ejecutados. Y acá únicamente se tomaron 11 proyectos. Y cuando se tomaban los 11 proyectos, lo tomaron bajo algunos puntos, bajo algunas premisas. Uno, si está en investigación o no en la Contraloría o el Poder Judicial. Otra, si la inversión del proyecto ascendía a $200 millones. Y finalmente, si esa tenía relevancia social o relacionado con la misma coyuntura política. En base a eso se eligieron 11, señor presidente. Pero lamentablemente, si nosotros nos podemos a revisar si únicamente esos 11 proyectos debieron estar ahí, no solo eso, señor presidente. Creo que se olvidaron, y esperamos que por coincidencia, el tema de la bocatoma de la planta de tratamiento de Huachipa y la construcción de la avenida Néstor Gambetta, la cual nosotros sabemos que está en investigación, en el cual el señor Félix Moreno está respondiendo por ello, y también están investigando el mismo señor Alan García. Entonces, obviamente creemos de que eso no Tiempo adicional. debieron ser excluidos. Y un tema adicional, señor presidente, es lo que yo quiero saber, ¿qué va a pasar con los proyectos que no han sido analizados? ¿Van a quedar a la deriva? Esos proyectos que no se tiene un informe, decimos no hubo corrupción porque no creemos o porque no tuvieron ese tipo de iniciativa. Yo creo que, señor presidente, hubiéramos tenido que tener, en base a la inversión que tuvo esa comisión, información de todos esos proyectos. Señor presidente, nosotros como Alianza para el Progreso hemos mencionado el por qué decidimos salir en su debido momento de dicha comisión. Pero también nosotros al revisar el informe final, señor presidente, vemos que en el capítulo 1 se tiene relacionado a dos gobiernos, al señor Ollanta Humala y al señor Alan García. En el capítulo 3 es el señor Alan García. En el capítulo 5, el señor Alan García, en su gobierno digo. Y en el capítulo 8... Congresista, le correspondía 5 minutos, ha hablado 9, le voy a dar 1 minuto más, por favor trate de concluir en ese minuto, gracias. El señor Alan García y el señor Ollanta Humala, señor presidente. Y es por eso que yo le quiero mencionar, señor presidente, felicitar obviamente el gran cuadro presentado por el congresista Edmundo del Águila. Cuando él mencionaba, hizo un comparativo respecto al proyecto de IRSA, si no me equivoco, en el cual decía cómo el señor Toledo, bajo las mismas condiciones, termina en el informe final como responsable y que se tiene que hacer una investigación fiscal, y cómo el señor Alan García no. Y es por eso, señor presidente, que solicito por su intermedio para que el señor Alan García, solicito para que se incorpore en el texto en el cual se diga que se incorpora el señor Alan García Pérez dentro de los alcances de las conclusiones y recomendaciones del presente informe contenido en los capítulos 1, 2, 3, 5, 8 y 9. Y para finalizar, señor presidente, solo le voy a pedir 30 segundos y nada más. Yo creo que el país ya no quiere más comisiones, el país quiere soluciones. Tenemos problemas reales como país. Y yo felicito la reunión que tuvo usted el día de hoy con el presidente de la República, porque creo que es a donde tenemos que llegar. Obviamente castigar a los corruptos y corruptores, dejar de lado esa lacra de lo que significa esa corrupción en el país. Pero tenemos que preocuparnos en combatir la anemia, señor presidente. Hay que preocuparnos por combatir la inseguridad. Y es ahí donde nosotros como Alianza para el Progreso siempre estaremos de la mano por la gobernabilidad y preocupados por los intereses de todos los peruanos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. El congresista Mulder no utilizó su tiempo como portavoz, así que le vamos a asignar 10 minutos. Presidente, para variar me piden una interrupción el congresista Castro.
Congresista Castro tiene la interrupción. Gracias. Por favor, un cuadrito que habíamos reparado en la exposición de la señora Milagros Salazar. Señores, esta es la situación dramática que vivimos en el país. Le agradecemos porque generalmente no reparamos en los informes. Que autorice la transmisión, por favor, de un cuadro que había presentado la señora Milagros Salazar. Está en interrupción, congresista. No, solamente Jorge para, Castro. justo sobre eso quiero puntualizar. ¿Su video tiene 1 minuto? No, 1 minuto nada más. Me está concediendo 1 minuto. Al final, en todo caso. Congresista Müller, para que continúe, al final le va a dar la interrupción. De acuerdo, presidente. Al final le concedo la interrupción al congresista Castro. En primer lugar, déjeme señalar, presidente, a nombre de la célula parlamentaria prista, la protesta por la decisión irregular que ha tomado la mesa, y concretamente usted, de no procesar el reglamento del Congreso de la República frente a una ofensa y a un insulto que recibieron nuestros parlamentarios. Usted no tiene ninguna atribución para vulnerar un acuerdo de la Junta de Portavoces, ni tampoco ninguna atribución para saltarse el reglamento. Vamos a plantear que este tema se vuelva a ver en Junta de Portavoces o en el Consejo Directivo, y no queremos que se frustre el debate en este momento por esa circunstancia. En segundo lugar, presidente, señalar que este tema de la investigación Lavajato, sin duda, ha crispado los ánimos del Congreso de la República y del país en general. Cuando comenzó, en el Congreso ahora, pero en el país, ya casi el tema de Lavajato como que pasa a las páginas interiores, y yo voy a explicar por qué. Lavajato, presidente, estalla a partir más o menos del año 2003, 2004, comenzando con la decisión del PT, el Partido de los Trabajadores del señor Lula, de hacer alrededor de la empresa petrolera brasileña Petrobras la gran vaca lechera que iba a financiar su proyecto expansionista hacia América Latina. Proyecto expansionista que Brasil siempre ha tenido, con dictaduras militares, gobiernos de derecha como el de Cardoso o gobiernos de izquierda como el de Lula. Pero siempre han tenido esa vocación expansionista de cumplir aquel exergo que el señor Kissinger determinó en algún momento, que por donde iba Brasil iba a ir el resto de América Latina. Y entonces se estructuró con la burguesía brasileña, aquella que estaba en las empresas Odebrecht, Camargo y Correa, que eran empresas familiares, todo un procedimiento para que estas empresas sirviesen a Petrobras en obras que Petrobras les encargaba y que se produjesen entonces utilidades que se desviaran al PT, al Partido de los Trabajadores. Un partido que se forjó en la lucha sindical con el caso del señor Lula. Un partido que vino de abajo hacia arriba, pero que una vez en el poder se fue transformando malévolamente en una maquinaria corrupta de hacer dinero. Y entonces el PT, con los dineros que empezó a recibir de cada una de las empresas constructoras, empezó a diseñar sus propias políticas y estableció un criterio de comprar a todos los parlamentarios, a todos los diputados y senadores del Brasil con el famoso mensalao. Como la plata llegaba en enorme cantidad, entonces le repartían a todos los de la oposición, y Lula navegaba con este tipo de políticas durante todos esos años. Uno de los aspectos sustantivos, presidente, fue el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, que se había creado muchos años antes, era un intento que había comenzado en la gobernación de Sao Paulo para aglomerar a los partidos de la izquierda marxista-leninista de América Latina, emulando a la Internacional Socialista o Internacional Socialdemócrata, a la cual pertenece el APRA, que era la organización internacional de partidos políticos y es la más grande del mundo, pero que representa el pensamiento del socialismo democrático, de la socialdemocracia, no del marxismo-leninismo. Y entonces el Foro de Sao Paulo empezó a dinamizarse a partir del año 2004, justamente cuando hubo una reunión de la Internacional Socialista en Sao Paulo, y el PT, que no era miembro de la Internacional Socialista, quiso incorporarse en ese evento, y no lo hizo.
Y ahí acudió, es lo que hace referencia el congresista Morales. Ahí acudió una delegación del partido aprista, porque somos integrantes del Internacional Socialista, pero nos dimos cuenta que ese partido, el PT, tenía 17 tendencias internas distintas. Y era un partido, como todo en Brasil, enorme. El Foro de Sao Paulo se convirtió entonces en el faro con el cual construyeron esta izquierda. Y entre Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, y el propio Correa, cada uno llegando, empezaron a diseñar esta ofensiva de la izquierda. Cuando nosotros vemos, presidente, quiénes eran los integrantes, los partidos políticos integrantes del Foro de Sao Paulo, por el caso del Perú, el primer partido que aparece en la lista, presidente, el partido Tierra y Libertad. Después, trocado en Frente Amplio. Después, el Partido Socialista, del cual es tributario el congresista Danmer. Después, el Partido Comunista Patria Roja y el Partido Comunista Peruano. En Brasil, presidente, ya se está iniciando la investigación para saber de dónde venían los fondos con los que se financiaban cada uno de estos partidos políticos. Y por eso es que ahora que tanto se habla, que se investigue, que se incorpore, vamos a pedir también, presidente, que se investigue cómo con dinero de Odebrecht, de Camargo y Correa, de Petrobras y de la corrupción brasileña se ha financiado la izquierda latinoamericana. Y esos partidos que acudían a esos foros, acudían con todo pagado. De manera que entonces, ahí hay un primer indicio de los rabos de paja que van a empezar a salir. Porque al señor Correa y al propio Evo Morales, esas izquierdas le generaron problemas que aquí en el Perú nadie se ha dado cuenta. A ver, ¿cómo es que a partir del 2003, súbitamente, en Puno y en Arequipa, surge un movimiento masivo para reclamar la carretera interoceánica? Espontáneamente. Se había hablado siempre, por supuesto, eran planes muy antiguos, pero en el año 2003, 2004, Toledo se encontró con que la carretera interoceánica era el gran movimiento del sur del Perú. Y se movilizó todo el sur. Hubieron decenas de heridos y de muertos en todas las marchas que se hicieron. Incendios, tomas de aeropuertos por la carretera interoceánica. ¿Y quién hizo la carretera interoceánica? Odebrecht. La pregunta es, si en Bolivia una carretera que iba a atravesar una zona que una comunidad indígena consideraba santuario, y que el propio Lula con el señor Evo Morales concurrieron a esa zona para reprimir a los dirigentes de los pueblos originarios y construir la carretera que la construyeron, ¿quién construyó esa carretera? Odebrecht, en Bolivia. Entonces, es perfectamente lícito pensar que la izquierda peruana, la que movilizaba sustantivamente al sur, pudo perfectamente haber recibido las famosas lentejas de Odebrecht para soliviantar el sur y obligar a los gobiernos a construir una carretera, como la carretera interoceánica. Y exactamente lo mismo con el tema del gasoducto. O sea, esto no surgió por un tema espontáneo, ni siquiera estaba en los planes nacionales que se habían escrito en nuestro país en los últimos 20 años. Surgió como consecuencia de la movilización social que hizo la izquierda durante los años 2003, 2004, 2005. Y todos para que después cayeran en manos de brasileños. Que se investigue, por supuesto, que se investigue. Y esto que se incorpore en la investigación. Ese proceso de expansión hacía que vinieran con manos llenas de dinero inmensas empresas que para compararse con las empresas peruanas, las más grandes del Perú no eran ni el 5% de cualquier empresa brasileña de segundo nivel. Y por lo tanto la burguesía peruana, los bancos peruanos, las empresas constructoras peruanas, se pegaron como lapas a eso. Luchaban, peleaban por ser socios de los brasileños. Esa burguesía peruana es la que ha sido representada en varios de los que en algún momento tuvieron una prisión provisional breve, ¿no? Duró un par de mesecitos, y ahora están ya en España con comparecencia simple, algunos de ellos.
y que tienen el control de bancos en nuestro país, que tienen el control de la industria de la construcción en nuestro país y que tienen el control de gran parte de los medios de comunicación en nuestro país. Ahí está la respuesta para algunos de los que preguntaban ¿por qué no transmiten? Bueno, pues por eso, porque el tema Lavajato ya no es un tema importante en el Perú, porque le están echando tierra. Aquí hay que hablar de otras cosas, aquí hay que hablar de Chávarri, aquí hay que hablar de Alan García. No, Lavajato no, tierrita, ya que pase rápido y después con otro tipo de temas. Y esa alianza de la izquierda con la burguesía peruana, o sea, la alianza, podríamos decir, de este sector de la izquierda con el señor Graña, lo lleva pues a ese pensamiento en el que muestran que lo sucio que tienen no les afecta. O sea, hemos escuchado aquí Tiempo adicional. un discurso que dice, los nuestros sí son corruptos, está bien que se investigue, que vaya. Fulano, sutano son corruptos, reconocen que son corruptos. Pero en lugar de limpiarse, no, ya no se pueden limpiar, pues la mugre la tienen muy metida. Lo que quieren es echarle mugre a otros. Entonces, lo que les va a tranquilizar el alma no es limpiarse, sino que ensucien a otro. ¿Cómo no está Alan García? Metan a Alan García, por favor, por favor. Pongan el hecho, pues. Describan la imputación delictiva. Citen al señor Odebrecht, al señor Barata, a cualquiera, y que diga lo que dijo de otros. El señor Castro, de la Municipalidad de Lima, lo llamó por teléfono al señor Barata, el señor Barata describe todito a la llamada, cómo mandaron la plata, a través de quién, la cantidad, el pedido que hizo el señor Migliaccio, el señor Palocci, que era el ministro brasileño, por encargo de Lula, etcétera, etcétera. Todo eso se ha sabido. El relato que hace de cómo le entregó al señor Ollantumala una mochila negra en un departamento en Armendáriz, en Miraflores, tal día, tal hora, que coincide con su movimiento migratorio, coincide con la salida del banco, coincide con la división de operaciones estructuradas. Ahí está, pues. O como ejemplo con el señor Toledo, describe el hotel de Copacabana, quiénes estaban en la suite, el tamaño de la suite, el pedido que le hizo el señor Avidanón, la presencia del señor Maiman. Está ahí el pago de los dineros, los 35 millones, los 20 millones, la cuenta de Maiman y encima la colaboración del propio Maiman. O sea, y esto es contundente. ¿Y por qué no hay un relato así sobre Alan García? ¿O qué? ¿El señor Barata es compañero del partido? ¿No sabía que se había inscrito en el partido? ¿O qué? ¿Por qué no hay un relato como ese? Porque no lo tienen. No pueden decir mentiras. Que se investigue, por supuesto. Pues si Alan García es el personaje más investigado del Perú. Desde el año 90 no se le para investigar. Y todo lo que ahora se está hablando, lo está investigando el Ministerio Público. A él y al partido. Por eso es que, presidente, de aquí tienen que salir varios también procesos de reflexión. Odebrecht es considerado por el Ministerio Público peruano una organización criminal. O sea, la gran empresa que vino y corrompió a manos llenas por todas partes, que es una estructura inmensa, muy vertical, que incluso se llama como el apellido del dueño, ¿no? O sea, es tan vertical que el dueño le pone el nombre a su empresa, Odebrecht. Pero para el Ministerio Público Odebrecht no es una organización criminal. Es más, tiene 2 o 3 empleados de acá de Lima procesados sin que tengan ni siquiera una restricción en su salida. Van 13 minutos, vamos a darle 2 minutos más para que concluyan 15, por favor. Me permito recordar que usted mismo le dio 22 minutos al congresista Morales y ahora volvió a hablar. Además, presidente, si nosotros analizamos este esquema de la criminalidad organizada, y hay un proyecto de ley para este tema, vemos que hay un sesgo definido en querer decir que los partidos políticos son organizaciones criminales porque tienen una estructura vertical.
Y en cambio Odebrecht, que es más vertical que cualquier otra cosa, no es una organización criminal para el Ministerio Público. Mire usted. Graña y Montero, que también tienen los nombres de los dueños, o sea, sus apellidos. Más vertical no puede ser. El señor Graña está en España. Está en España. ¿Y no es vertical eso? ¿Es organización criminal Graña y Montero? No, no es organización criminal. Los partidos son una organización criminal, para que vean ustedes ese sesgo. Y por supuesto, se abrirán otros debates. El debate, por ejemplo, de los fondos que reciben los partidos. Yo he escuchado a varios congresistas haciendo su pataleta de Alan García, que es la palabra más repetida en esta última semana aquí, decir que la receptación de fondos no es delito. Lo hacen, lo dicen para ayudar a Ollantumala. Y claro, en el Código Penal no está establecido claramente, por eso se les está abriendo proceso por lavado de activos. Pero en la Comisión de Justicia, casi con un consenso, incluido quien habla, que tenía una posición bastante todavía dudosa al respecto, se ha aprobado la creación del delito de receptación ilegal de fondos. Y eso, por tanto, tendrá, si es que se aprueba, un nuevo capítulo de discusión que se aplicará pues para el caso de la señora Nadine Heredia, como se ha planteado por la congresista Takayama, el congresista Mercedes Arauz, o para el caso de los demás partidos, se aplicará, si es que es así, como se quiere establecer los criterios. Ahora, presidente, he escuchado también, solo para terminar, este es el último concepto, una serie de hechos que no tienen nada que ver con la investigación. Que dicho sea de paso, también, como lo hizo en su momento Víctor Andrés García Belaúnde en su condición de integrante de la comisión, también me auno a las palabras de felicitación, tanto al congresista Alberich en la primera etapa como a la congresista Rosa María Bartra, que han hecho un trabajo estupendo de un tema tan difícil, y por supuesto habrán cosas que corregir, el tema de que los que no fueron puedan ser imputados o no, y ese tipo de cosas. Nada es perfecto, pero es un trabajo muy serio y muy avanzado que está circunscrito a lo que fue el mandato. Y entonces, como se ha estado hablando de temas que no estaban en el mandato, bueno, propónganlo pues como proyecto de ley, o perdón, como moción para que se creen investigaciones adicionales. Ahí pueden entrar todas las investigaciones, las últimas que salgan en los medios de comunicación. Entrarán pues la de las organizaciones criminales, los partidos políticos, la campaña. ¿Por qué no ponemos, por ejemplo, el hecho de que el señor Vizcarra ya salió su voz presionando al Contralor Alarcón, ¿no? Ya salió esa voz, la presentaron en un programa de televisión, habrá que hacer una investigación. Congresista García Belaúnde es uno de los más pugnaces en pedir que se investigue en el tema de Chincheros. ¿Y por qué no investigamos también los 50 millones de dólares que un partido por ahí... 50 millones de dólares... No sé. También podría ser, porque no, el que nada debe, nada teme, ¿no es cierto? Y entonces, no he querido provocar que me pidan interrupciones, porque solamente estoy haciendo evocaciones y respuestas, pero no hay problema. El congresista Arce me pide una interrupción, presidente. Está en tiempo adicional, congresista Müller, vamos avanzando, por favor, ya en el debate. Congresista Arce ha tenido amplias participaciones en el debate, para que continúe, por favor, congresista Le Müller. agradezco, congresista, pero le recuerdo que a la congresista Takayama usted le concedió 4 interrupciones cuando ella ya no estaba ni siquiera aquí, por favor. Congresista Müller, no voy a entrar en ese juego de contestarle porque lo que menos quiero es boicotear esta sesión. Continúe, por favor. Le estoy dando la interrupción al congresista Arce, presidente. Quien dirige el debate soy yo, no usted. Continúe. Bueno, si ya violó el reglamento no haciendo caso a lo que... Para que concluya, por favor. Presidente, en primer lugar, si usted quiere debatir conmigo, baje a su escaño. No me puede debatir usted desde ahí. Sorprendente quienes han salido a defenderlo, ¿no? Los que no votaron por usted. No, yo tampoco he votado por él. Pero no lo salgo a defender ahora cuando viole el reglamento. A ver, le estoy dando una interrupción al congresista Arce. El congresista Arce, el presidente, no quiere que le dé la interrupción. O sea, está aplicando... A ver, presidente, ¿puedo terminar? Si usted me lo permite. Yo quiero decir que todos aquellos que han expresado distintos puntos de vista, pidiendo
todo tipo de inclusiones y diciendo que no van a votar por el informe porque no está Alan García o porque no está Keiko Fujimori, lo único que van a hacer es terminar convirtiéndose en cómplices de Odebrecht, en cómplices de Garay Montero, en cómplices de la corrupción, porque a ellos, más que a nadie, les conviene que este informe no sea aprobado. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta.